van a cambiar yo creo que varias cosas. Me parece que el concepto más importante es el que vamos a tener como que reconectar con la manera de ser y de relacionarnos que teníamos antes. Y cómo tengo que aprender a convivir con algunos temores, con algunos miedos, con incertidumbre. Realmente va a ser un periodo no muy fácil, va a ser un periodo no muy fácil. Hola, estamos en el tercer episodio de Después de la Cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre algo que en verdad nos concierne a todos. Hemos estado sintiendo emociones como el miedo, la ansiedad, un poco de tristeza. ¿A qué se debe todo esto? Pues a esta cuarentena, a este confinamiento, a esta pandemia que estamos viviendo. Por eso el capítulo de hoy lo hemos titulado ¿Cómo podemos vivir con el miedo? Y para ello hemos invitado a Martín Reynoso. Martín es psicólogo e instructor de mindfulness. Lleva trabajando en esta disciplina hace más de 15 años en Argentina y también en Sudamérica. Además, es profesor de Creana. Hola Martín, ¿cómo van estos 45 días Hola en Jimé, ¿cómo cuarentena? estás? Bueno, también, como decías anteriormente, transitándola, tratando de poder llevarlo adelante lo mejor posible, pero por cierto, como nos pasa un poco a todos, con ciertas dificultades y a veces también emocionales, ¿no? Porque no es fácil estar confinado tanto tiempo. Así es, no es fácil, no es algo en lo que estemos acostumbrados. Esta es una situación que parece a veces irreal, Totalmente. parece una Inusual, pesadilla. inusual. Inusual, y a veces pienso también que nosotros, si nos hubieran dicho que teníamos que hacer esto antes de que lo supiéramos y que tuviéramos necesariamente que hacerlo, quizá no hubiéramos creído que teníamos tanta resiliencia o tanta capacidad de poder hacer este confinamiento, ¿no? Porque también hay que como revalorizar eso, ¿no? El esfuerzo y la resiliencia de las personas en general, de las familias, para poder sostener esto tanto tiempo. Así es. Quisiera empezar preguntándote, a raíz de todo esto, ¿cómo tú crees que va a cambiar nuestra percepción del mundo? ¿Qué es lo que vamos a empezar a sentir después de estos sentimientos o, bueno, emociones que ya se están exacerbando bastante? Y ahora, de repente, cuando levanten esta cuarentena, vamos a tener otro tipo de emociones. Sí, van a cambiar yo creo que varias cosas. Me parece que el concepto más importante es el que vamos a tener como que reaprender o reconectar con la manera de ser y de relacionarnos que teníamos antes. Ayer hablábamos con un nadador, uno de los primeros rankeados en Argentina, decía, yo cuando vuelva a nadar, sé que voy a hacer un ladrillo durante 2 semanas o un mes, voy a hacer un ladrillo, dice, no voy a poder nadar, voy a sentirme duro, rígido, tenso. Bueno, algo de eso que le va a pasar a él cuando vuelva a nadar, nos va a pasar a nosotros cuando volvamos a relacionarnos. Puede que experimentemos momentos de decir cosas inadecuadas, de manifestarnos, digamos, de una manera que habitualmente no es la nuestra, porque vamos a estar como nuevamente buscando sincronizar con los demás, porque hemos estado tanto tiempo sin hacerlo, que hemos de alguna manera puesto como en una caja de herramientas todas nuestras habilidades sociales, lo que se llama la cognición social también, ¿no? Y a nivel de las emociones, puede ocurrir también que se manifiesten distintas emociones, ¿no? Yo creo que por un lado está todo lo que tiene que ver con la necesidad de reencontrarnos, de abrazarnos, de conectarnos, de estar en contacto nuevamente, que es un impulso fuerte, porque el ser humano es básicamente ser social, pero después va a estar también la parte no tan pasional y no tan intuitiva y no tan de impulso, que es la parte más racional y la parte más de inhibición, que es la parte más frontal del cerebro, que nos va a decir, cuidado, este tendrá coronavirus, lo vas a abrazar, le vas a dar un beso, le vas a sentar tan cerca, vas a compartir un mate o una taza con él, es decir, va a haber como esa confrontación, imagino yo también, lo cual nos puede generar por momentos ciertas emociones como miedo, y sobre todo vamos a tener que aprender a convivir mucho con la incertidumbre, ¿no? Pues no vamos a poder ver un cartel en la cabeza de la frente que diga estoy sin coronavirus, no tengo coronavirus, me acabo de hacer el test. No, vamos a tener que empezar a confiar y a movernos con cuidado, con precaución, pero de alguna forma trata de poder volver a confiar también, ¿no? Así es, y me quedo con esto de justamente vamos a seguir viviendo con el miedo y mucha gente y hemos estado bastante acostumbrados
a que cuando tenemos estos sentimientos desde chiquitos, ¿no? Deja el miedo, deja la oscuridad, no le tengas miedo a la oscuridad, por ejemplo, es algo que nuestros padres nos decían, ¿no? Déjalo, ¿por qué sientes miedo? Pero ahora estamos justamente en este cambio que yo le diría un cambio de tratamiento sobre el miedo, para decir, vamos a tener que aprender a vivir con el miedo. Es muy bueno lo que estás diciendo porque sabes que en las terapias la persona suele estar en un estado como de, a veces cuando tiene fobias o tiene cuestiones de ansiedad social, por ejemplo, suele tener mucha dificultad salir a la calle o a tratar con la gente, o por ahí puede ser un poco fóbico a algo, y está en la situación en la que estamos nosotros ahora, como más encerrada. Y el tratamiento consiste en ayudar a la persona a que progresivamente haga lo que nosotros llamamos exposiciones. La exposición es como un pequeño momento frente a la situación que te genera esa fobia, esa ansiedad, lo que sea, con un poco de protección del terapeuta o de alguna forma protectora, pero tenés que de a poquito ir exponiéndote, ¿no? Como cada vez más tiempo, en situaciones distintas. Se llama exposición progresiva esa técnica. Nosotros vamos a tener que hacer una exposición progresiva, donde vamos a tener que tratar de tener ciertos cuidados, tratar de probablemente usar barbijo, tratar de mantener distancia social con algunas personas, pero también va a ser una exposición, ya no es la seguridad de la casa, el estar encerrados. Entonces se parece mucho a los tratamientos a veces que hacemos con personas con fobia o ansiedad. Una exposición progresiva que te vaya ayudando a que también puedas manejar los miedos, que puedas tolerarlos, que puedas tratar de no entrar en pánico. Y ahí es donde el mindfulness te puede ayudar mucho con muchas técnicas, ¿no? Técnicas de respiración consciente, técnica de observar tus pensamientos, cómo se disparan por ahí, ¿no? Y cómo a veces se ponen muy paranoicos. Técnicas de poder volver al centro nuestro interno, que nosotros solemos decir que es la parte baja del abdomen, donde ahí encontramos cierto refugio a las emociones intensas. Hay distintas técnicas que el mindfulness utiliza para eso. En esta situación, yo, por ejemplo, tengo algunos temas de ansiedad, es algo con lo que vivo, y sí he sentido en esta situación que se ha exacerbado demasiado. O sea, en los tiempos en los que me siento que no hago mucho o que estoy poco distraída, felizmente estamos haciendo trabajo remoto, entonces sí puedo distraer mi mente trabajando, pero cuando no lo hago, empiezo a pensar y empiezo a sentir esta ansiedad de, sobre todo, por ejemplo, ¿no? de temer por tus seres queridos, de temer por ti mismo, de temer finalmente lo que va a pasar a nivel de incertidumbre, la crisis económica, en fin. ¿Qué nos puedes aconsejar ante esto? Bueno, un poco la práctica del mindfulness tiende mucho a eso. El mindfulness, por ejemplo, entrena mucho todo lo que se llama el control atencional. Porque lo que me estás diciendo vos, es lo que te pasa es que básicamente tu mente se va casi automáticamente, por modo default, digamos, sin pensar, directo a esos lugares, esos escenarios de peligro, esas situaciones probables. Y eso es por dos cosas. Una, porque probablemente falta control atencional, es decir, todavía no has desarrollado la capacidad para darte cuenta qué está haciendo tu mente a cada momento. Es como que recién te das cuenta probablemente después de pensar un rato y cuando ya estás con cierta sensación de tensión en el cuerpo. Pero el practicante de mindfulness generalmente va desarrollando eso, control atencional. Entonces te das cuenta qué hace tu mente. Es como que vos tenés más cuidado de tu mente. Y decís, no, pará, nuevamente estoy pensando en esto. Voy a traer mi mente y la corres hacia otro lugar, ¿no? Es como cambiar el foco atencional. Eso se logra con cierto entrenamiento. Así es, por ejemplo, me has hecho acordar en la última terapia que tuve, le conté este tema de ansiedad que tenía, este miedo porque mis seres queridos se contagiaran del virus, y me dijo, bueno, vale, ¿tú qué estás haciendo para que ellos prevengan esta situación? Les dije, bueno, los estoy ayudando, dándoles consejos sobre cómo prevenir lo máximo posible, ¿no? Otra vez el control, lo máximo posible esta situación. Y me dijo, bueno, estás haciendo bastante. O sea, yo les digo, sí, pero no puedo estar en la casa, no puedo ver que estén cuidando todo, así como yo les estoy diciendo. Y me dice, bueno, Jimena, es que no puedes controlar todo. No puedes. Tal cual. Y sí, de verdad, este tema del control que está ahí pensando y haciendo que seamos como un guardián todo el tiempo de las acciones. El problema, ¿sabes cuál es, Jimena? Que anteriormente en las personas con cierta ansiedad, ese control mental de ciertas cosas que uno tiene, suelen ser muchas veces
como creaciones de la propia mente, ¿no? Como cuestiones que a uno quiere controlar, pero porque surgen de uno. Pero acá hay algo bastante concreto y real, que es un microbio, un organismo, una enfermedad, hay algo real en este caso. Por eso es como que eso es lo que agrava un poco la situación. No es solamente la fantasía de una mente o las ideas que tiene una mente ansiosa, no, también hay una realidad, ¿no? Entonces ahí es donde se complica un poco todo este tema, y y ahí es donde se hace necesario por ahí aprender cuáles son los límites de lo que yo puedo manejar y cuáles no, y cómo tengo que aprender a convivir con algunos temores, con algunos miedos, con incertidumbre. Realmente va a ser un periodo no muy fácil, ¿no? Pero, como te decía anteriormente, se trata de practicar lo que practica a veces el fóbico, que es esta exposición progresiva, ir de a poquito. Y hablando de eso, ¿cómo es que te imaginas estas nuevas relaciones interpersonales? ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros cuando salgamos para poder comunicarnos efectivamente con los demás, ahora que ya no vamos a tener todas nuestras habilidades a disposición? Claro, porque de lo que estamos hablando, sobre todo pienso en el tema comunicación, que también es un tema muy importante en Mindfulness. Nosotros en Mindfulness hay todo un trabajo, en el curso nuestro también lo hablamos, de cómo comunicar efectivamente, asertivamente, la comunicación mindful. Y mucha de esa comunicación tiene que ver con el contacto físico, con la proximidad, con otorgar calidez al otro. Y mucho de eso se va a ver un poquito obstaculizado, tamizado, porque no vamos a poder abrazar al otro, no vamos a poder tocarlo muy probablemente, o vamos a tener que elegir confiar más y tocar y abrazar más a ciertas personas, que serán seguramente los seres queridos, las personas que uno conoce más. Pero después vamos a tener que trabajar con otras formas de comunicación. Yo pensaba, por ejemplo, en lo verbal, ¿no? En la medida de lo posible, barbijo de por medio, vamos a tener que poder hablar más, ser más explícitos y más comunicativos, quizás afectuosamente desde lo verbal, porque lo no verbal y todo lo que es el contacto físico va a estar como bastante limitado, ¿no? Yo creo que vamos a tener como que también desarrollar nuevas habilidades probablemente en otros ámbitos, como esto de lo verbal, que no suele ser a veces la fortaleza nuestra, ¿no? Bueno, la comunicación no verbal es los gestos, la cara, los movimientos, el abrazo, se lleva normalmente, dicen, el 60 o 70% de la comunicación. Es como súper importante lo no verbal. Y va a estar como disminuido. No solo va a estar disminuido porque no vamos a poder contactar, sino porque también, si usamos barbijo, tenemos disminución de señales del rostro para el otro, ¿no? Entonces, tenemos un pedacito de nariz y los ojos y las cejas, pero después la boca y toda esta parte no se ve, que también es muy importante en todo lo que es la interacción y la cognición social. Bueno, hemos hablado bastante en esta conversación sobre el mindfulness. Yo, como te comentaba al inicio, no conocía mucho sobre esta disciplina, el entrenamiento que hay en mindfulness. Yo quería saber qué prácticas estrategias nosotros podríamos aplicar para poder mantener este equilibrio emocional, y seguramente el mindfulness es una herramienta buena para esto. Sí, el mindfulness se define como la práctica de la conciencia momento a momento y sin juzgar, con una actitud de no juicio, de amabilidad. Todo esto que acabo de decir entonces aplica a esta situación, ¿no? La conciencia, por un lado, de estar como más consciente, de abrir más los ojos, de estar más presente con más atención, pero no una atención de alarma, de alerta, de miedo tanto, sino una atención conectiva, que me conecte y que me haga darme cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, el mindfulness, por ahí a través de algunos ejercicios de respiración consciente, de sentir tu cuerpo, de hacer pequeñas pausas, a veces pausas conscientes cuando vas a comer, cuando estás caminando, cuando salís a la calle, puedes hacer una pausa consciente de mindfulness, porque estás como siendo muy consciente de que salís, de que es algo que no lo haces habitualmente, de que tenés la posibilidad de salir. También el mindfulness da mucha importancia a no pensar tanto, a observar los pensamientos. Esta capacidad de poder estar como atentos también se dirige a los pensamientos nuestros, no solo a lo que está afuera, sino mucho a nuestros propios pensamientos, a través de lo que te decía antes, de regular la atención. Lo que me hizo acordar esto fue una frase que decía: al final lo que estamos extrañando no son las cosas materiales,
sino son las experiencias. Y las experiencias con la gente, las experiencias de las cosas que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando manejaba bicicleta, salía a manejar bicicleta y andaba como si nada, con mi bici, era yo misma, era mi espacio para mí. Entonces, extraño todo eso. Y lo eso. vas a revalorizar cuando vuelvas. Lo interesante sería que no sea solamente los primeros días que empieces a andar, sino que puedas cada vez que salgas a trabajar en la bicicleta o vayas a andar en la bicicleta, puedas recordarte a vos misma, decir, agradezco esta posibilidad de estar sano, de poder pararme, de poder subir, de poder manejar la bicicleta. Eso es lo que hace el mindfulness. A eso se dedica el mindfulness, a poder otorgarle revalorización, agradecimiento, profundidad a cada experiencia que uno tiene en la vida. Entonces, imagínate qué bueno sería poder vivir el mindfulness no solo en la pandemia, sino en la vida general, ¿no? Exacto, increíble. Vamos a poder valorar hasta ver el sol y salir y tomar un poco de esto libremente. Totalmente. Pero bueno, por eso en el mindfulness decimos la frase hacer de lo ordinario y lo cotidiano algo extraordinario. Increíble, me voy a quedar con esa última frase, hacer de lo ordinario lo extraordinario. Y ya en verdad, ya hemos conversado todo lo que tenía para ti, todas las preguntas que yo tenía para ti. Quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos conversado. Primero, hablamos un poco sobre cómo manejar la ansiedad, cómo vivir con el miedo. Y tú me decías, bueno, que es soltar, dejar de pensar que podemos controlar todo. Después hablamos un poco de las relaciones interpersonales y ahí tú mencionaste esto de que vamos a tener que encontrar algunas formas bastante creativas de poder comunicarnos efectivamente, ¿no? A nivel verbal, a nivel no verbal, que vamos a tener que prescindir un poco de la expresión de nuestra cara para ello, así que vamos a tener que ser muy creativos. Y por último, hablamos sobre esta herramienta, el mindfulness, y con esta frase increíble que has dicho, ¿no? Hacer de lo ordinario lo extraordinario, de valorar cada cosa. Y esperamos que esto en verdad no solamente nos dure los primeros 10 días cuando salgamos, sino que sea algo permanente y que los seres humanos seamos conscientes de todo esto y todos estos aprendizajes. No, es excelente tu resumen y me parece que allí está la esencia de todo, ¿no? De poder como aprovechar las crisis para poder tener un aprendizaje nuevo, poder generar algo nuevo, ¿no? En las crisis generalmente surgen las cosas más valiosas, no cuando uno se sienta tranquilo, cómodo en algún lugar y dice, ay, quiero hacer un cambio. Realmente esas cosas no suelen ser tan efectivas. Lo más efectivo es cuando uno aprende en las crisis, cuando uno tiene la necesidad, no le queda mucha opción y tiene la necesidad de hacer un cambio, y eso suele darse en las crisis. Y esta es una crisis. Entonces, gran momento para generar un cambio. Nada, Martín, me despido. Yo los invito antes de cerrar este capítulo. Martín tiene un curso con nosotros de mindfulness y bienestar, así que han escuchado un poco de él y todo lo que nos ha contado en este episodio de Después de la Cuarentena. Yo los invito a que se inscriban a este curso, que lo chequen, revisen, para seguir creciendo, para seguir valorando esta vida que es maravillosa, a pesar de todo. Nos vemos y muchas gracias, Martín. Gracias, Jimé. Un abrazo grande y un beso a todo el equipo de Creana. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Después de la Cuarentena.